Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la última parte de histerias, del gran grupo de las histerias. Ustedes ya hicieron un trabajo sobre eso y lo que queda es ver las manifestaciones psíquicas de la histeria, que anteriormente se llamaban y se siguen llamando histerias de disociación. A ver, vamos a empezar como ustedes buscaron, ¿qué es la disociación? ¿No es cierto? Y en realidad disociar es de alguna manera sacar los elementos que son disruptivos para el yo del resto de la psiquis, apartarlo. Aquello que es traumático, infantil, de alguna manera altera esta situación de fortaleza yoica, como llamamos, ¿no? Del yo, y entonces son sentimientos, sensaciones, recuerdos, traumas que son disruptivos y que entonces los apartamos del resto de la psiquis. Hay veces que este tipo de disociación se hace directo, o sea, los elementos son tan inconscientes y son tan traumáticos que realmente nunca pasaron por nuestra conciencia, en ningún momento. Y otros no. Otros los hemos sentido, vivido y los hemos apartado del resto de la psiquis. Han quedado como apartados. A ver, las manifestaciones psíquicas de la histeria, que se pueden dar combinadamente con elementos de la histeria de conversión, se pueden alternar, pueden estar de alguna manera paralela, porque si nos ponemos muy técnicos, la conversión también es una forma de disociación, pero es una disociación donde hablan los órganos, habla el cuerpo. Lo que vamos a ver realmente serían las manifestaciones más graves de la histeria. Sobre todo que en las manifestaciones psíquicas tenemos trastornos de conciencia y trastornos de memoria. Cuando hablamos de los trastornos de memoria, no son de alguna manera, tan graves como los trastornos de conciencia. Todos los cuadros de trastornos de conciencia sí son graves. Es lo que nosotros llamamos la psicosis de la histeria, donde ya la histeria deja de ser caracterizada como neurótica, y estos cuadros son más graves y tienen que ver más con la psicosis de la histeria, como dije anteriormente. En cuanto a los trastornos de memoria, bueno, trastornos de memoria que pueden ser leves, que pueden ser de un gran periodo de la vida del individuo, donde el individuo nada recuerda y queda como un shock amnésico. Muchas veces estos trastornos de memoria se dan conjuntamente con trastornos de conciencia, como las fugas disociativas, donde el individuo sale de su casa y aparece en un lugar donde no sabe cómo llegó. Estas fugas se dan generalmente cuando son así tan graves con amnesia. Y donde el individuo no solo no sabe cómo llegó, sino que a veces puede estar días o más perdido, hasta que vuelve a tomar conciencia de lo que pasó. Pero de ese lapso no se acuerda nada.
de lo que hizo para llegar hasta ahí, nada. O sea, se dan fenómenos amnésicos con fugas, que también son amnésicas porque salió de la casa y no sabe cómo llegó donde llegó. Estas situaciones generalmente tienen que ver con todo lo que nosotros llamamos hoy en día los trastornos disociativos. Y además de esto, estos trastornos que tienen que ver con trastornos de memoria, donde yo puedo, ante un shock X de una situación vivida, que puede ser un accidente, ver morir a un ser querido traumáticamente, etcétera, etcétera, porque cada persona y psiquis es diferente, el individuo lo que puede hacer, lo que hace, es justamente, hay como estados alterados de la conciencia. Entonces, provoca un estado de shock con amnesia, y esa parte, cuando reacciona, no se acuerda. No se acuerda lo que pasó en el momento, no se acuerda qué hizo durante ese periodo amnésico, no se acuerda. Otros son los trastornos de conciencia. Los trastornos de conciencia, los estados crepusculares, histéricos, los estados secundarios, no son habituales. Rara vez se dan, pero hay muchos casos clínicos de esto. Y uno de los casos, ¿sí?, tiene que ver con este caso que yo les hice investigar, que, como verán, vamos a hablar un poquito de ese caso. Como primera medida, tienen que saber que en ese momento que sucede, principios del 1900, la ciencia no estaba tan avanzada. Y lo que se creía normalmente era que se detectaba muerte clínica cuando el corazón dejaba de latir. Por eso se lo ocultaba, se veía si respiraba, se le ponía un espejo. Pero además de eso, el caso de Rufina Cambaceres es un caso emblemático acá en Argentina. Pero ya se habían dado en otros lugares del mundo, en el 1600, en el 1700, en el 1800. Y se las conoce como las personas que murieron 2 veces. Lo que se llamaba en esa época se le llamaba catalepsia. La catalepsia puede llevar a estados donde la persona no reacciona ante ningún estímulo externo y realmente parece muerta. En esa época las costumbres y el no avance de la ciencia hacía que mucha gente le pasara este estado de catalepsia, que en realidad antes se le llamaban histerias, y hoy en día el DSM-5, que es el último que sale, habla como, ya en el DSM-4, trastornos disociativos. Y este es uno de los trastornos disociativos, los estados crepusculares, que pueden ser leves como pueden llegar realmente hasta el coma histérico, hasta el coma. ¿Por qué no se da más? Bueno, chicos, muy sencillo. El avance de la ciencia hace que no se dé más. Hoy, para declarar a un individuo muerto, sabemos que si el electroencefalograma da plano,
se lo declara muerto. Porque en una época se pensaba que el centro de lo más importante, el órgano más importante era el corazón y todo regía a través del corazón. Por eso durante un tiempo se hacía electrocardiograma y el electrocardiograma daba, ¿sí? Hoy en día se sabe que cuando hay muerte cerebral, hay muerte. Y ese electroencefalograma plano indica que el individuo está sin vida. Pero para eso la ciencia tuvo que avanzar muchísimo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad alguna vez de ir al cementerio de la Recoleta, donde se hace, no solamente se ve la tumba de ella, sino un montón de tumbas, porque, a ver, es como un museo histórico el cementerio de la Recoleta. Y en ese recorrido uno de los puntos fundamentales es la Dama de Blanco, o la Dama que murió 2 veces. Y ahí se tejieron un montón de mitos, historias, etc. La historia real es la que ustedes investigaron, la que más coincide. Algunos hay como determinadas puntos donde a lo mejor no nos ponemos de acuerdo en la historia, pero básicamente la historia es esa. Algunos dicen que ella era novia de Hipólito Yrigoyen, del que fue después presidente de la República. Algunos dicen eso. Otros dicen que ella tenía una devoción y un amor tan profundo por Yrigoyen que se había hecho ilusiones sobre esto y no había visto que en realidad Yrigoyen venía por la madre y no por ella. En realidad Yrigoyen tenía la edad, era más afín a la edad de la madre, pero en esa época ustedes saben que se casaban chicas muy jóvenes con hombres muy grandes. Así que ahí hay como una disquisición en la historia, si realmente estaba de novia con él o no, si realmente ella tenía deseos de ser su novia y pensaba que venía por ella y en realidad Hipólito Yrigoyen era amante de la madre, con la cual después tiene un hijo con la madre. Bien. Lo que sí se sabe, que ahí en la historia creo que no está, es que fue tal la culpa que mandan a hacer ese famoso mausoleo, donde ella está saliendo. Fue tal la culpa del presidente Yrigoyen que mientras él vivió, todos los días mandaba a poner rosas blancas en la tumba de Rufina Cambaceres. Los fenómenos de catalepsia eran muy comunes en esa época, o los estados crepusculares, como los llamamos ahora, pero que desaparecieron. Desaparecieron básicamente porque la ciencia avanzó y hoy en día sabemos. Porque ustedes también me pusieron ahí, creo que bueno, que a partir de ahí se velaba al paciente mucho tiempo. Sí, es más, se le velaba mucho más que 24 horas, hasta 2 días o más algunos, para cerciorarse que realmente estuviera muerto. Bien. Esto con el avance de la ciencia pasó. Porque hoy en día, si vamos a ver, no hay muchos velorios prolongados. A veces ni velorio hay. A veces al paciente lo creman y punto. Pero no hay ninguna duda cuando se constata en un nosocomio, en un hospital, en una clínica, la muerte de un paciente, que ese paciente está muerto. ¿Sí? No hay ninguna duda de eso. Bien. Otro caso de esto que tiene que ver con trastornos de conciencia es cuando hay lo que llamamos en la disociación como que se alternan diferentes conciencias, diferentes personalidades.
que durante un tiempo se llamó casos de doble personalidad o de múltiple, de personalidad múltiple. Hoy se llama TID, que son los trastornos de identidad disociativas. ¿Sí? Los trastornos de identidad disociativa tienen que ver, se mezclan con fugas, con amnesias, y el paciente tiene varias identidades que tienen una vida propia, una historia propia, un nombre propio, y cada una de ellas no se conoce entre sí. Estos casos son poco comunes. Y tienen que ver con la histeria grave, con la psicosis de la histeria. Y hay mucha documentación sobre estos casos. El caso que más se reconoce es el caso de Sybil, que así le ponemos el nombre, es una película. Se hicieron 2 películas, una en 1976 y otra ahora en el 2000 y pico. La de 1976 es muy difícil, con Sally Field es bastante difícil de encontrar. La nueva la pueden ver en YouTube, completa. Que es una maestra de arte que tiene 16 personalidades. 2 varones inclusive dentro de esas personalidades, donde la psiquiatra trabajó un montón de tiempo, y van a ver que fue bastante resistido, porque normalmente pensaban que eran casos solos de histeria simple y en realidad no. Se empieza a hablar de trastornos de identidad disociativo a través de Sybil, de la historia de Sybil. La psiquiatra trabaja con ella durante muchos años, trabaja con hipnosis, con psicoanálisis, hasta que logra unir todas esas personalidades en una sola. Es bastante interesante la vida de Sybil. Se las recomiendo para ver porque la película es muy buena. Y ya les digo, por YouTube la pueden encontrar. Hoy en día se llaman trastornos de identidad disociativo. Antes, a lo mejor ustedes alguna vez han sentido nombrar los casos de doble personalidad, de múltiple personalidad. Otras formas de trastornos disociativos, de trastornos de conciencia disociativos, es el sonambulismo. El sonambulismo en adultos jóvenes, porque claro que el sonambulismo en la infancia no es un trastorno. Está dentro de... Tal es así que la mayoría de los chicos, cuando en la infancia son sonámbulos, una vez que traspasan la pubertad y se hacen adolescentes, cesa el sonambulismo. Si no cesa el sonambulismo, bueno, habría que hacer algún tratamiento. Y ahí se ve bien cómo hay 2 estados de conciencia que interactúan paralelamente, porque el individuo está dormido, está en estado, como si estuviera en un estado de trance hipnótico, está en un estado de trance, de sueño, sin embargo, actúa, se levanta, recorre la casa, habla, como si estuviera despierto. Y en realidad está dormido. Ahí se ve bien cómo se alternan 2 estados de conciencia. Generalmente no hay casos puros y los estados de conciencia se dan con estados amnésicos, con los trastornos de conciencia con los trastornos de memoria, porque cuando el individuo despierta, por ejemplo el caso del sonambulismo, tampoco sabe qué pasó y qué es lo que hizo, no lo recuerda para nada. Y en los casos ya en los casos disociativos graves,
trastornos de identidad disociada o de múltiple personalidad, menos que menos. ¿Mm? Todo lo que hablemos de disociación son los casos más graves de histeria, que muchos psiquiatras, psicoanalistas, los han llamado la psicosis de la histeria. Pero no hay que confundirlos con la esquizofrenia, ¿eh? No tienen nada que ver con la esquizofrenia. Porque por ahí creo que en algún trabajo me lo pusieron, no tienen nada que ver con la esquizofrenia. Sí con trastornos disociativos. La esquizofrenia tiene otras situaciones que ya vamos a ver. ¿Qué es lo que lleva a la personalidad histérica de base? Que creo que ya lo hablamos un poco en los trastornos de conversión, pero lo podemos volver a mencionar. Es la sugestionabilidad, por eso es un enfermo que reacciona bien a la psicoterapia, porque es un enfermo que es muy influenciable, muy sugestionable. Hay una idea de agradar al otro, hay una idea de base de personalidad, estamos hablando, ¿no? De llamar la atención del otro y de hacer todo lo que sea necesario para esto. Entonces, se juega muy bien la transferencia y la contratransferencia en la histeria, en las terapias. Además de la sugestionabilidad, es la teatralización, es muy gestual, es un enfermo, un paciente con una personalidad muy teatral, muy dramática, de mucho gesto, de mucha postura corporal. Tienen mucha tendencia a la mitomanía, a creerse las historias que inventan. Durante mucho tiempo se pensó que la histeria era como inventar una falsa existencia. Durante mucho tiempo se pensó que el enfermo fraguaba los síntomas, creaba los síntomas, con una situación por esta cosa teatral y esta cosa de la tendencia a la mentira y a la falsedad. Entonces, normalmente se pensaba que exageraba los síntomas o era consciente de lo que estaba haciendo, y en realidad no. En realidad la histeria tiene que ver con un trastorno y traumas que hay que buscar en la infancia. Y que hay que ver en cada paciente cuál es su historia de vida. Y otras situaciones que tiene la histeria es, dentro de esta mitomanía, de esta falsificación de la existencia, dentro de este teatralismo y sugestionabilidad, problemas y conflictos de índole sexual. Entonces nos encontramos con personas con muchos trastornos para tener una vida sexual plena, muchos trastornos que llevan a la frigidez o a la impotencia, la frigidez en la mujer, la impotencia en el hombre, mucha situación de involucrarse afectivamente con muchas personas y siempre esa persona va a ser el amor de su vida, y en realidad tienden a tener relaciones afectivas bastante superfluas, donde ellos son como el centro de atención de esa situación.
a veces se da otro tipo de situaciones que puede llegar en el hombre o en la mujer a esto de tener muchas relaciones. Lo que en el hombre llamamos esto del don Juanismo, ¿no? Que es un don Juan, anda con todo el mundo. Y en realidad interiormente hay mucho conflicto de identidad. Y también puede pasar en la mujer esta situación del approach, de buscar atraer sexualmente y eróticamente a los otros, pero en realidad después huye de esas relaciones. No hay un compromiso afectivo, adulto, maduro. Sí hay un compromiso afectivo superfluo. Esto de, bueno, esto me gustó, esto me interesó, vamos por él. Porque como son grandes actores que necesitan escena y en realidad son muy seductores o muy seductoras, esto hace que parezcan que tienen una personalidad libre, pero en realidad no es así. En el fondo hay muchísima represión sexual, muchísima represión sexual. Y esa es una de las bases fuertes de trabajo en la histeria. Fuerte. Hay que ir trabajando mucho todo lo que es conflicto paterno, materno, conflicto edípico, situaciones vividas en la niñez que funcionaron como traumas. En cambio, cuando estamos hablando de los trastornos disociativos, que también dije que era lo más grave de la histeria, generalmente son personas que han sufrido traumas terribles en la infancia. Terribles. Abusos de todo tipo. Que lo han escindido, disociado. Que lo han negado totalmente y lo han apartado, como dice el término de disociación, lo han apartado porque son elementos traumáticos disruptivos, altamente disruptivos para el yo, para que el yo, la personalidad, se integre. De ahí los casos, más graves, que son los de trastornos de identidad disociada, los trastornos de múltiple personalidad, donde el paciente queda como partido en personalidades que no se reconocen unas a las otras. Ese tipo de casos son casos que tienen que ver con traumas, terribles traumas infantiles. Es una de las causas. Bueno, les recomiendo, a título, cuando tengan ganas, vean la película Civil. Y después, si les interesa, lo comentamos o me preguntan. Bien, con esto estaríamos terminando la unidad 3. A través de la última neurosis, que es la neurosis histérica, y los casos más graves, que son los trastornos disociativos de la histeria. Y cuando nos volvamos a ver en el próximo video, saben perfectamente que nos vamos a olvidar de las neurosis y de los pacientes neuróticos y vamos a entrar a ver psicosis. Lo que es el paciente psicótico con todas sus características. Recuerden que nosotros ya vimos la diferencia entre paciente neurótico y paciente psicótico. Así que si no lo tienen muy fresco, vuelvan a releer ese tema. Porque ahora vamos a olvidarnos de las neurosis y vamos a entrar en las psicosis.
Bueno, chicos, por ahora nada más. Cualquier pregunta que tengan a través del chat, de WhatsApp, a través del canal de YouTube, a través de mail, me mandan las preguntas, ¿sí? Bueno, les mando un cariño para todos.